a subir al monte y dice que Dios le mostró toda la tierra. ¿Sabe qué estaba haciendo Moisés en ese momento? Estaba poseyendo su promesa. Estaba abriendo camino para los que venían detrás. Porque creer es poseer. ¿Qué es creer? Poseer. Es como si ya tuvieras lo que todavía no tenés. Y es lo que habla Hebreos capítulo número 11. Amén. Ahora, ¿por qué les quiero leer algo de Éxodo capítulo número 3? Y luego voy a cerrar con Isaías 61. Porque en Éxodo capítulo 3 me encuentro a un Moisés. Si usted me acompaña con su Biblia, con su teléfono, con lo que pueda leer ahí la Biblia, ¿sí? Y otro tema, lea la Biblia. Lea la Biblia. Deje que la palabra de Dios se impregne en su espíritu. No solamente el logo, sino que ese logo se transforme en rema de Dios para su vida. Mire lo que dice Éxodo capítulo número 3. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Y acá escuchen bien la palabra, Llevó el rebaño, ¿a dónde? Los que me están siguiendo, estoy leyendo en la NTV. Al corazón del desierto. ¿Dónde estaba Moisés en ese momento? En el medio de su desierto. Un desierto espiritual, un desierto familiar, un desierto económico porque ni siquiera las ovejas eran de él. Él estaba haciendo el trabajo para otro. Estaba en una tierra que no quería estar. Había perdido su rumbo en lo que tenía que hacer. Y en el medio del desierto, porque estaba en el corazón del desierto, y llegó al Sinaí, el monte de Dios, y allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza, y Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, ¿por qué esta zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Y le dijo: no te acerques más, le advirtió el Señor, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y cuando Moisés oyó esto, se cubrió porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto, ¿qué cosa? La opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy, ¿qué dice? Al tanto ¿de qué? De sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Y ahí empieza esa tierra donde fluye leche y miel y todo lo demás. Y el versículo 10 le dice: ahora ve, porque te envío. Ahora ve, porque yo te envío. Tremenda palabra de Dios para este primer domingo de enero, que cómo me cuesta, del 2021. Hay que cambiar el chip, ¿no? Ahora, ¿por qué quise leerles esto? Porque estamos viendo la vida de un hombre
un hombre, durante 40 años, Moisés fue príncipe de Egipto. Durante otros 40 años vivió en medio de un desierto. Y los últimos 40 años Dios lo transformó en un libertador. Las etapas de la vida de Moisés. Y yo quiero decirte algo y que abras tus oídos espirituales, abras tu espíritu para recibir esta palabra. Dios no lo usó cuando él era el príncipe de Egipto. Dios no lo llamó cuando era el príncipe que tenía todo el poder, todo el favor, todo el dinero, toda su potencia. Dios vino a buscar a Moisés cuando estaba en medio de su desierto. Y en medio de su desierto vino a buscarlo porque no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. La palabra dice que el poder de Dios se fortalece, se completa en nuestra debilidad. Se hace fuerte en nuestra debilidad. Y acá vemos, y la pregunta es, ¿quién esperó a quién? ¿Moisés esperó a Dios o Dios esperó a Moisés? Porque Dios no podía usar a Moisés cuando él era todo suficiente. Dios no podía usar a Moisés cuando él se creía que las sabía todas. Cuando él pensaba que iba a hacer la obra a su forma, a su manera y con sus recursos. Dios vino a Moisés en medio de su desierto. Porque Dios quería que el poder de Dios fuera visto en él. Y es interesante cómo Dios trabaja en la vida de Moisés. Cuando lo encuentra ahí, primero, Dios usa las cosas naturales que vivimos para que se transformen en sobrenaturales. El hecho de que la zarza ardía en el desierto diría que hasta lo cotidiano, lo normal, lo común. Sin embargo, eso común se transformó en algo sobrenatural para Moisés. Y Moisés tuvo que ver eso sobrenatural en lo común. Por eso cuando comenzó a entender lo que estaba pasando en ese medio del desierto, hay otra versión que dice, vi una gran visión. Y cuando las cosas naturales, Dios corre el velo, lo natural puede empezar a presentarse sobre tu vida en forma sobrenatural para que Dios empiece a revelar su voluntad. En medio de ese desierto, Dios trabajó con Moisés, porque lo primero que le hizo, le dijo, sacate el calzado de tus pies, porque donde estás pisando es lugar santo. Y yo quiero decirte en esta mañana, Dios transforma nuestros desiertos en tierra santa. En lugar de presencia de Dios, en lugar donde Dios se mostrará, en lugar donde Dios se hará presente, en el lugar donde Dios transforma lo natural en sobrenatural, nuestros desiertos pueden cambiar en un momento frente a la presencia de Dios. Iglesia, nosotros necesitamos presencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros necesitamos encuentros divinos con nuestro Dios. Nosotros necesitamos reconocer que en medio de nuestra debilidad Dios se hará presente, Dios se quiere revelar, Dios se quiere mostrar y no solamente Dios se quiere mostrar, sino que Dios te quiere hablar.
A veces cuando todo nos va de 10, por decirlo de alguna manera, estamos como metidos en nuestras cosas. Y no digo que esté mal, porque todos trabajamos, todos tenemos metas, cosas que tenemos que realizar. Pero qué tremendo que cuando viene alguna situación difícil nos sacude, nos mete en la oración, nos mete en el ayuno, nos mete en la búsqueda de Dios. Y ahí volvemos a conectar con lo espiritual. Dios no quiere esperar que esperes este momento para que te conectes con lo espiritual. Dios se quiere mostrar constantemente. ¿Sabe que Moisés no volvió a ser la misma persona después de esa zarza? No volvió a ser el mismo hombre después de ese encuentro divino. No volvió a hacer y a trabajar en lo mismo bajo ese impacto de Dios. Y escuche, qué tremendo cuando él escuchó de boca de Dios, porque lo que él tuvo fue una teofanía, cristofanía. Él tuvo una presencia directa con Dios. La Biblia dice que Moisés veía a Dios cara a cara. Así como Dios llamó a Abraham amigo, a Moisés le permitió verlo. Por eso pasaba tiempo en la presencia de él. Por eso recibió tanta revelación Moisés. ¿Es que era un hombre especial? No, era un hombre procesado por Dios. Procesado. ¿Dónde fue procesado? En su desierto. A veces pensamos en el desierto como un lugar donde no hay nada. Pero los desiertos se caracterizan generalmente, cuando la Biblia habla de desierto en estos pasajes, habla del lugar donde está solo lo necesario. El pastor de ovejas en medio de un desierto sabe dónde llevar sus ovejas a pastar, porque hay poco lugar para pastos verdes y agua. Y cuando la Biblia habla de que Dios nos conduce en medio del desierto, está hablando de que Dios en medio de tu desierto no te dejará faltar nada. Tendrás todo lo necesario, solo necesitas ser obediente y ser direccionados por la mano de Dios. Por eso cuando vemos el desierto aquí en la vida de Moisés, me encantó poder, y vuelvo a la palabra, las victorias, a ver, hoy iglesia se van a llevar esto, las victorias se construyen y creer es poseer. Se lo voy a decir, así se lo llevan. Las victorias se construyen y creer es poseer. Había que construir victorias. La primera victoria que tuvo que construir Moisés tiene que ver con su vida personal. Porque él, en medio de esta situación, Dios le dice: vení, Moisés, porque todavía no terminé con vos. He visto el sufrimiento, como es que dice, he visto la crueldad, he visto la angustia, he visto el sufrimiento. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios ve la crueldad, Dios ve el sufrimiento, Dios ve la angustia de un mundo que necesita respuestas, oprimidos por la mano del enemigo, oprimidos por el temor. Si hay algo que ha dejado este tiempo, es que las personas que no tienen a Dios viven bajo el temor. Y no solo el temor por un virus, por el COVID, que es real, sino por todo lo que eso implica. Porque el COVID vino a atacar 3 áreas en la vida de las personas. Primero, lo físico.
segundo lo económico y tercero lo familiar. Son las tres áreas que en el mundo entero se ha visto afectado por el COVID. Ahora, como dice esta palabra, dice que Dios vio la angustia, la crueldad y el sufrimiento. Y yo quiero decirte en esta mañana, Dios ve la angustia, la crueldad y el sufrimiento. Por eso le dijo a Moisés, vení Moisés, te estoy llamando, te saco de tu desierto porque quiero usarte en este tiempo. Y esta palabra es palabra de Dios para tu vida también. Dios te está llamando por tu nombre porque Él te quiere usar en medio de esta situación. Él tuvo que entender, entonces las victorias se construyen. Él tenía que salir primero. ¿Sabe lo que le dejó a Moisés el desierto? Un estado de victimización. ¿Por qué? Porque cuando en capítulo 4 lo vemos a un Moisés diciendo, no puedo, no sé hablar, no me creerán, no sé si soy yo, no sé si Dios realmente me está llamando a mí, para mí que lo está llamando a otro. Me contaba una hermana, yo prediqué esta palabra a la iglesia también, y en medio de la reunión había una hermana que decía así, sí, siempre Dios habla así, general, estaba así peleando con Dios en medio del culto, ¿no? Peleando en sus pensamientos, así como diciendo, sí, bueno, cuántas veces escuché que Dios llama y que Dios me llama. Y de repente yo lo sentí de parte de Dios, la llamé a ella por su nombre. En medio de sus pensamientos le dije, Ale, Dios te dice. Y ella se quedó helada, porque en medio que peleaba con Dios, en ese pensamiento que va y viene, ¿no? Ese diálogo interno que todos tenemos, ella estaba descreyendo de que Dios la estaba llamando. Y Dios la tuvo que llamar por el nombre para que entendiera que era Dios. Ahora, Dios te llama por tu nombre, lo creas o no. Les estoy contando esto porque fue algo que hasta a mí me asombró. Pero Dios te llama por tu nombre. Ahora, Moisés estaba en una actitud de víctima. Él no voy a poder, él no sé cómo voy a salir, el que no me van a dar, una cantareta, Dios mío. Nosotros tenemos que salir de ese espíritu de victimización. Las personas que entran en ese espíritu de victimización siempre, primero, no se ven a sí mismas como Dios las ve, pero también hay un problema. La persona que vive en ese espíritu hace responsable a todos de su problema. No puedo por el COVID, no puedo porque el culto es a tal hora, no puedo porque esto, no puedo porque aquello. Siempre tiene una excusa. No puedo por la situación económica, no puedo por el ministro de Economía, no puedo. O sea, hay como siempre el no puedo es por otro. En vez de hacerse cargo y decir, Señor, yo puedo. Mira, ayer me dio mucha gracia. Estoy unos días de vacaciones con mis hijos y mis nietas, y mi nieta más chica se le regaló una bicicleta con rueditas para empezar a andar. Esta es la segunda vez ayer que salíamos a andar en bicicleta. Y me dio tanta gracia porque se sentó en la bicicleta y dijo, Lola, vos podés, no tengas miedo. Tienes 5 añitos, vos podés. Y yo la miré como diciendo, abuela, yo me hablo a mí misma. Yo me hablo a mí misma, me encantó.
Mira, hermanos, creo que nos tenemos que hablar a nosotros mismos. Tenemos que empezar, y no como loritos de yo puedo, pero me encantó porque se metió y dijo, yo puedo. Hay momentos en que tendrás que creer que podés. Amén. Porque creer es poseer. Yo estoy mirando ahí la hora. Ahora, un par de cosas más para leer. Creer es poseer. Es interesante ver en lo que Dios hizo en la vida de Moisés. Espere que voy a tomar solo algunas cosas de lo que tengo para decirle. Ahora, cuando Dios lo llama a Moisés, él tiene un conflicto porque dice, Señor, no me creerán. Y acá Dios se revela con su nombre. Le dijo, el gran yo soy te envía. El que es, el que era, el que es y el que será. ¿No? Se revela. Y le dice, y una pregunta que se hace Moisés, y a mí me gusta tanto decir, él le pregunta a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón? ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿Quién soy yo para desarrollar aquello? Y sabe que Dios no le contesta a Moisés esta pregunta. No le dice, vos sos Moisés, que te elegí desde el vientre, que te llamé, que te guardé la vida desde, no, acariciándolo, no, ¿vieron cómo uno acaricia? No, porque vos vas a poder, no. Dios no lo acarició de esa forma. Le dijo, frente a la pregunta de quién soy yo, Dios le contesta, mi presencia irá contigo en todo lo que hagas. Porque no se trata de quién somos nosotros, se trata de quién está en nosotros y con nosotros. Y eso es lo que marca la diferencia. Y esto se te tiene que revelar a tu corazón y a tu espíritu. Porque no se trata de quién sos, sino de quién te está enviando, de quién está en tu vida, de quién se hace presente en tu realidad. Y la respuesta de Dios fue, mi presencia estará contigo. Por eso Moisés, durante todos esos 40 años, lo único que le interesó es que Dios no sacara de él su presencia. Porque lo que Moisés hizo no tenía que ver con su fuerza, no tenía que ver con su capacidad, no tenía que ver con sus habilidades, no tenía que ver con todo lo que él podía generar o no generar. Tenía que ver que la presencia de Dios estuviera todos los días con él en todo lo que hacía, porque esa era la clave de llegar a cumplir con lo que Dios le había prometido. Lo importante, querido hermano, querida hermana, es que la presencia de Dios esté en tu vida. Amén. ¿Cuántos me dicen amén en esta? Y les prometí Isaías 61, se los voy a dar al resto. Isaías 61, ¿no? Me encanta, es parte de lo que Dios nos ha hablado para este año. Solo ahí lo menciono. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar a los cautivos serán liberados y a los prisioneros puestos en libertad. Me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto a la ira de Dios. Otra versión dice,
día de venganza de nuestro Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana, no tengo tiempo de hablarle de por qué habla de venganza. Venganza no es la venganza que nosotros entendemos como venganza. Venganza es que Dios transforma el mal en justicia. Y Dios sale a defenderte, Dios sale a defender tu causa, Dios sale a defender tu casa, Dios sale a defender tus hijos, Dios sale a defender tu economía, Dios sale a defender tu futuro. Porque es el año del favor del Señor, el año en el que Dios sale a buscarte y a recompensar los años de sufrimiento. Gloria a Dios, ponete de pie ahí donde estás. Y vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta mañana. Te damos gloria, te damos honra. Te damos bendición, Señor. Señor, en esta mañana, tal vez muchos que se sienten en medio del desierto, como Moisés, en el corazón del desierto, en medio de situaciones que le están preguntando al Señor. Señor, en esta mañana sea un año de favor, sea un día de favor, sea un día donde tú traes respuesta al corazón. Señor, la palabra, creo en el poder de la predicación, Señor. Creo en el poder de la palabra. La palabra rompe estructuras, la palabra rompe argumentos, la palabra rompe incredulidad, la palabra rompe situaciones en nuestra mente y en nuestro corazón. En esta mañana la palabra rompe, Señor, toda incredulidad. En esta mañana la palabra rompe toda situación en el nombre de Jesús. Dios quiebra cadenas, Dios parte yugo, Dios desata vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús, aún las enfermedades serán sanas por el poder de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y tu presencia en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Ahora, en el nombre de Jesús, presencia de Dios hace la diferencia.